Hoy no tenemos a un experto en demonología ni a un investigador paranormal, sino a alguien que vivió en carne propia una experiencia inexplicable. Lo que van a escuchar puede sonar increíble, pero las historias que contamos aquí son muy reales para quien las vivió. En este episodio quiero dar la bienvenida a Akira. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas Akira. gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Akira? ¿A qué se dedica? Bueno, yo la verdad me dedico a todo lo que es gestión de redes sociales. Soy ejecutiva de cuentas en una empresa de publicidad de marketing digital. Pero se podría decir que, de hecho, hasta hace poquito me di cuenta hablando con una de mis amigas, que a raíz de que en mi familia fallece mi primer abuelito y tengo el primer acercamiento con esta parte de ir a un velorio, a un cementerio, me empiezan a pasar como pequeñas cosas que ya disminuyeron, con el tiempo disminuyeron y es como, gracias. Gracias. Sí. Pero sí, fue como que a raíz de que yo tenía como 15, 16 años. Y justamente Akira se encuentra con nosotros, ya que es una persona que ha experimentado gran cantidad de experiencias paranormales. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primera experiencia paranormal? La primera experiencia fue, ya estaba bien chica y al frente de la casa donde vivíamos nosotros cuando éramos más chicos, se escuchaba cómo pasaba alguien en tacones corriendo y gritando, pero era algo que se repetía, pone tú, una vez al mes. Y o sea, yo lo escuchaba y mi hermana, yo no sabía que también lo escuchaba. Hasta que un día fue así como, oye, teníamos de esas camas como plegables, entonces ella dormía en la que jalabas por abajo y yo en la otra, ¿no? Y entonces yo me acuerdo mucho que esa vez a mí me espantó muchísimo escuchar, porque se escuchaban los tacones literalmente, o sea, correr por la calle y una chica pidiendo auxilio. Okay. Y entonces esa vez sí me acuerdo que le dije, oye, ¿estás despierta? Y mi hermana, sí. Y yo, ¿estás escuchando a la chava que pasa corriendo gritando? Y mi hermana, sí, yo pensé que era la única que lo escuchaba o me lo imaginaba. Y la verdad es que, o sea, por ejemplo, en mi casa no es como que, vamos a hablar de cosas paranormales. A mi mamá siempre le ha dado miedo. Entonces Okay. es como, eso les pasa por estar viendo películas de terror, ¿no? Siempre, siempre te dicen eso. Entonces yo me acuerdo que cuando le comentamos a mamá de, oye, es que no es la primera vez que escuchamos así, así, nuestra vecina tenía una bebé. Entonces mi mamá era como, no, 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 lo que escuchan son los llantos de la bebé. Sí, Y buscar nosotras algo así como de, lógico. pero se escucha que pide ayuda. Y mi mamá, no, no, no. Y después Aparte, terminaron cambiándonos, porque nosotros estábamos como en la habitación de enfrente de la casa y terminaron cambiándonos a la habitación de atrás. pero aparte como una bebé en tacones, ¿no? Ajá, es que lo sorprendente era escuchar que eran tacones. Ujú. Era como si la fueran correteando. Sí. Y ya de más grande, cuando tú te pones como que a ver cositas, yo me quedo con la idea que algo le pasó a esta persona que era como ese sonido que se queda, ¿sabes? Que se repetía. La energía. Ujú. Y digamos que ustedes de primera instancia pensaron que era algo paranormal, más no algo que digamos que sucedía en la calle. Pues en un inicio era como, hay alguien corriendo pidiendo ayuda, ¿no? Porque aparte esa casa estaba exactamente al fondo de la calle, terminaba ahí y ya se cerraba la calle y ya ibas hacia los laterales. Entonces, pues sí, nos hacía como sentido que fuera alguien pidiendo como que ayuda, hasta que entre mi hermana y yo ya platicando de, es que no es la primera vez que lo escuchamos, pero tampoco coincidíamos en, lo escuchaste mismo de aquello, o sea, solo ese día fue como que, oye, ¿estás despierta y estás escuchando eso? Y fue como, sí. Y yo me acuerdo que yo iría como en cuarto, quinto año de primaria y mi hermana estaba como en segundo, tercero de secundaria, más o menos. Y aparte era algo repetitivo, ¿no? Casi, Sí. casi como la Llorona, ¿no? Ándale, sí. Y por ejemplo, ya, porque mi mamá es como de, yo no hablo de esas cosas, pero su hermana, que es mi tía, sí de repente era como, oye tía, que es muy perceptiva esa tía. Y en algún momento yo platicando con esa tía, ella me decía que por donde ella vivía, hace mucho tiempo habían ido a aventar a una chica, pero que los vecinos se despertaron porque se había escuchado como cuando tiran algo y el arrancón del coche. Y que una de las vecinas le contaba a mi tía, es que es sorprendente cómo cada cierto tiempo se escucha
cómo avientan algo y ahora sí que cuando rechinan llanta para irse, Sí. se escuchaba. Y entonces cuando mi tía me hizo ese comentario en esa ocasión, le dije, pues es como cuando Julieta y yo escuchábamos esto y esto. Y dices, a lo mejor son de esos sonidos que se quedan como remanentes de algo que pasó. Claro, y todo cobra sentido, ¿no? Ya que los vecinos también hayan confirmado que escuchaban ese Sí. rechinar del auto y que aventaban algo, y aparte de ustedes, a alguien pidiendo ayuda en la misma zona, ya confirma un poco más esa energía paranormal. Y cuéntame, después de eso, ¿seguiste teniendo más experiencias paranormales? Pues sí, te digo, esto de lo que escuchábamos, pues estábamos muy chicas y ya mucho tiempo después yo estaba en la universidad. Esa universidad, la verdad es que yo me aventé un semestre o ni lo terminé porque ya estando ahí, son de esas universidades nuevas que abren que dices, te están ofreciendo todo y ya después te das cuenta que no tienen dada de alta ni en la Sí, sí, SEP, sí. ¿no? Y yo me acuerdo que me había inscrito con 2 amigos de la prepa y el que era mi novio en ese momento. Y en esa ocasión fue la primera vez que yo pude ver algo que podría decir, eso no tenía sentido y posiblemente era un fantasma. Wow. Aquí haz de cuenta que llegabas a la universidad y era planta baja y luego tenías que bajar y había más salones. Pero bajabas esas escaleras y de frente dabas a la puerta de baños de chicos y luego la de las chicas. Y estaba como en L, la de las chicas, ¿no? Y pues ya ves que son como los cubículos y había como 4 o 5. Esa ocasión yo era de las personas que se quedaban después de clases porque nos daban el inglés y estábamos en nivel intermedio. No muchos se quedaban, nos quedábamos como 15, 20. Y la escuela, como era la primera generación, no había tantas personas. O sea, éramos muy pocos alumnos, la verdad. Y esa vez fue así como que terminó la clase, subimos a planta baja y en lo que estábamos esperando a otros compañeros, yo le dije a mi novio de ese momento, voy a ir al sanitario. Me dijo, sí, aquí te esperamos. Bajo y entro yo a los baños y pues ya ves que tú entras y muchas veces, pues si están desocupados, están abiertos. Yo vi que estaban como que abiertos todos. Entro y en lo que yo estaba en mi cubículo, de repente yo vi unos zapatos en el otro sanitario. Y entonces yo dije, ay, qué raro, o sea, según yo estaba vacío. Vacío. Ajá, pero dije, bueno, X, terminé de hacer lo mío y entonces en eso pues abro y enfrente estaban los lavabos y el espejo así horizontal, ¿no? El que es como corridito. Estoy lavándome las manos y de esas veces que sientes la mirada que dices, pero yo no volteé, sino que lo que hice fue como ver a través del espejo. Y luego digo, yo creo que si hubiera volteado, chance y no lo hubiera percibido, o no Ok. sé, porque veo así a través del espejo y lo que no me hizo coherencia fue que o sea, se vio como una persona asomada y las puertas están altas, o sea, era como, ¿cuánto puede medir esa persona? Sí. Y lo que pensé, se paró en la taza para asomarse. Pero entonces igual vuelvo a bajar como que la mirada al piso y veo que sus pies están en el piso. Y entonces dije, no puede haber una persona tan alta para estar asomada así. Oye, hasta la piel se me hace chinita. Sí, a mí también. Entonces lo que hice fue así como que terminé de lavarme las manos y me salí. Y ya subí y me acuerdo que mi novio me dice, ¿qué te pasó? Y yo, nada. Y me dice, ¿cómo nada? ¿Estás pálida? Y yo, no, 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 nada, nada. Ya nos vamos. Y ya después que íbamos en la combi, ya le conté, es que vi esto y esto. Y me dice, es que estabas blanca. Le digo, no sé qué fue, pero fue muy feo. O sea, la verdad fue muy feo. Es que aparte es inexplicable. O sea, para empezar, una persona en un baño que se trepe al excusado para verte, Sí, aunque tiene no sea sentido. un fantasma, primero eso ya es freak, ¿no? Sí, Pero ver eso y que aparte veas que están los pies allá abajo, que puedes, justo. o sea, es inexplicable. Sí, o sea, esa persona tuvo que haber medido como 2 metros y algo para Ujú. poder estar asomada de media cara y al mismo tiempo sus pies a nivel de piso. ¿Y tú volviste a ver ese ente o sentiste que su energía te siguió? Fíjate que no, pero a raíz de eso, en la escuela había comentarios como de, oye, pues es que se supone que hay una niña aquí que espanta, que no sé qué. Y alguien se puso, porque para esto tú entrabas y en planta baja lo primero era como una recepción, pero era como un cubículo
y eran puros vidrios, eran transparentes. Para eso te estoy hablando que esto fue como por 2006, 2007. Y pues ya estaba que el motorrocker, que el chocolate y eso. Ya había cámaras, ¿no? Pero cámaras VGA, Sí. ¿no? Sí, Creo. sí. Entonces, se empezó a esparcir el rumor de que espantaban en esa universidad porque la chica de recepción, para tomarse una foto, dejó así como que el celular grabando y en eso alguien fue y le habló. La chica agarra a sus espaldas, estaba la puerta para salir del cubículo, se sale, pero dejó grabando el teléfono. Cuando ella se sale, después de un ratito se ve cómo se formaba en el video, así en la puerta, una sombra como de una persona y se desvanecía. Y ya en eso ella entraba. Entonces, a partir de que se empiezan a compartir ese video que la recepcionista de la universidad dijo, oigan, es que se grabó esto, muchos empezaron a decir, no, pues a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, y decían que en el baño de chicas. Y ya después los comentarios fueron que ese lugar donde estaban haciendo esa universidad había sido previamente, primero uno como para venta de autos, y después lo modificaron y era un restaurante tipo Pips, Stocks, así, ¿no? Y y decían que arriba de donde estaba la cocina, porque sí, tú bajabas y de donde estaban los baños, a la vuelta te decían, aquí no puedes pasar porque al fondo había como un refrigerador de esos grandes de cocinas, ¿no? De restaurantes. Entonces no podíamos pasar como para allá. Y entonces alguien se puso como a investigar y dijo, es que cuando aquí era el restaurante, se supone que explotaron los hornos y una de las partes más afectadas fue el área de juegos de niños. Entonces suponían que alguien había aparecido ahí, pero no había tanta información como hoy en día de, me voy a meter a Google Investigar y lo voy a checar. rápido. O sea, era algo que se rumoraba muchísimo. Entonces, con esto me dices que tú eres abierta a percibir. Digamos que se podría decir que tienes tu tercer ojo abierto. Creo que durante un tiempo sí, así muchísimo. Pero más que me pasen las cosas, o sea, sí me pasan las cosas a mí, pero siento que es por las personas con las que estoy rodeada. O sea, a mí sí me ha pasado que, por ejemplo, el ex que tuve en la universidad, por ahí se contaba que una de sus tías hacía como cosillas. Y a raíz de que yo empiezo a andar con él, en la casa que era de sus papás, yo veía a un señor todo vestido de negro. Y en ese momento la que era mi suegra también me decía, no, pues es que aquí se ve muchísimo ese personaje, que no sé qué. Después de ahí yo me fui a vivir con este chico y en el departamento que no estaba ni cerca de donde vivían sus papás, también pasaban muchas cosas. Pero siento que, o sea, a partir de que yo terminé con él, me alejé y todo, me llegaron a pasar 2, 3 cosillas más, pero ya no con esa continuidad como cuando yo vivía con él. Sí, porque más que nada tú percibías la energía que le rodeaba a él Justamente, en su sí. entorno. Sí, Entonces sí. va variando con las personas con las que te conectas, ¿Qué qué me pasa energía algo? traen, ¿no? Sí. Eso está súper interesante. Y cada que ves estas apariciones o entes o algo paranormal, ¿a ti te causa siempre miedo o llega un punto donde ya sabes que es algo que te pasa y lo normalizas? Pues, o sea, por ejemplo, eso del baño fue la primera vez que yo vi algo como tal y sí, me sacó de onda. Ya después cuando me pasaba en la casa de sus papás de él, que me llegó a pasar una vez que yo tenía que, para ir al sanitario tenías que pasar por la habitación que era de sus papás, pero la puerta abría hacia adentro. Entonces esa vez yo llegué, íbamos a recoger a sus papás para ir al cumpleaños de mamá. Entonces llegué y le dije, voy a pasar a tu sanitario. No, que sí. Abro la puerta y veo que en la cama estaba alguien sentado, o sea, porque se veía el pantalón, los pies. Dije, ay no, ahí está su papá. Entonces me regresé a la sala y ya me senté así. Como a los 5 minutos entra su papá por el patio y dice, ¿ya nos vamos? Y yo así como, ¿no estaba tu papá en su cuarto? Es que quería pasar al baño, pero lo vi sentado y él, no, pásate. Y yo así como de, abrí así con mucho Pues ya cuidado no la quiero. puerta, ajá. Y en la cama ya no había nadie sentado. Entro al baño, salgo y esa vez yo me quedé a dormir con mi ex. Y a la mañana siguiente fue como que, no me acuerdo porque, o sea, mi ex suegra siempre se paraba y lo primero que hacía era poner café,
¿no? Se ponía a hacer el café y en eso llego yo a la sala y pero yo la vi así como que asomada. Y me dice, apenas te levantaste y te viniste para acá. Y yo, sí. Me dice, ay, dices que ahorita que entré a la cocina, clarito vi como del patio hacia la sala, o sea, como dejaban su puerta abierta, se había metido un señor todo vestido de negro. Pero yo ya le había contado en la noche a mi novio en ese momento lo que había visto. Entonces casi me dio un codazo de cuéntale qué te pasó ayer. Y yo, no. Y me llamé, porque la verdad es que a su mamá le encantaban estas cosas, ¿no? Entonces fue como, ¿qué te pasó? ¿Qué viste? Y yo, no, pues es que ayer que llegamos, así, abrí la puerta y vi a un señor de vestido de negro sentado a los pies de la cama y pues por eso ya no entré. Y me dice, no, es que aquí siempre desaparece. Dice, o sea, Uy. es alguien que siempre vemos en el patio de donde ellos vivían. Ujú. Oye, ¿y tú has vivido experiencias también en tu entorno, en tu casa, o otra experiencia con tu hermana, o incluso lo de tu tía? Algo que las tres hayan vivido, además de esa experiencia del... Pues, por ejemplo, cuando yo ya me mudo con mi novio en ese instante, nos fuimos a un departamento de por Coyoacán. Y ahí, la verdad, hubo como dos cosas que nos pasaron juntos y luego una cosa que nos pasó a todos en familia. Porque en ese departamento espantaban muchísimo. Pero mi ex era como de, sí, vimos esto, pero no sé, el aire. La primera cosa que nos pasó, nosotros nos mudamos a ese depa en enero de 2016. Y yo me acuerdo mucho que para el 14 de febrero él me regaló la Insta Mini, la rosita, la de La las cámara fotos. que saca fotos instantáneas. Ajá, y Ajá. entonces yo compré un lente que cambiaba los filtros de colores, no sé qué, y la chica con la que lo compré me regaló pues sí, una hojita de promociones y así, y me gustó mucho. Entonces yo llegué y teníamos un librero en la sala y metí esa hojita entre los libros, ahí, porque dije, está bien bonito, y lo guardé, ¿no? Y hubo una noche en la que nos sentamos, la tele estaba así enfrente, la sala, una mesita de centro y aquí estaba el librero. Y no te voy a mentir porque dije, o sea, lo vimos juntos, ¿cómo me puedes decir que no pasó? Estábamos viendo la televisión y de pronto fue como si alguien jalara la hojita o sea, de entre los libros. Pudimos ver cómo se quedó así como 5 segundos en el aire y como si alguien lo hubiera soltado. Y la hoja fue y se metió abajo del mueble de la televisión. Y entonces yo me acuerdo que le dije, ¿viste eso? O sea, yo sí volteé y le dije, ¿viste eso? Y él como de, fue el aire. Y yo, no, ¿Cómo el aire va? ¿cómo va a ser eso el aire? En otra ocasión eran 2 habitaciones y una la ocupábamos como para guardar cosas y ese closet era el suyo y la de nosotros, ¿no? Y era un pasillito y ese pasillito separaba las dos recámaras y de este lado era el baño y aquí era para la sala, comedor. Y esa ocasión yo estaba planchando la ropa para el día siguiente. Y me dice, ay, no seas malita, ¿me planchas una camisa para mañana? Y yo, sí. Y del cuarto que no usábamos, tengo que la tenía como de closet. Entró por la camisa y sale, y cuando sale, seguidito de que sale él, cierran la puerta, pero se escuchó como pusieron el seguro así. Y en eso así como que los dos volteamos y le dije, ¿escuchaste eso? Y me dice, sí, es como si le hubieran puesto el seguro. Y yo, ajá. Y él se acerca, intenta abrir y no pudo. Abre. Y entonces era tan seguido que nos pasaba eso que él dejó como un cuchillito de esos como para mantequilla, porque ya lo metíamos entre la puerta y esa para poder abrir. Para abrir. Pero aunque nos pasaban esas cosas juntos, él era como, ¿quién sabe qué sea? Muy Y yo, escéptico. pues nos están espantando. Como que buscando lógica. Y en a otra todo. ocasión, creo que ese mismo año que nos habíamos mudado, no me acuerdo si fue por el Día del Padre o el Día de la Madre, les dije a mis papás, ay, vénganse a comer. Tenía una compañera en ese instante que era venezolana y me enseñó a hacer arepas. Y yo voy a hacer arepas para el Día del Padre, ¿no? Entonces fueron su mamá y su tía, porque convivíamos mucho, mis papás, mi hermana, mi hermano y mi sobrino. Éramos 7. Y bueno, ellos 7 y nosotros 2. Éramos 9 personas. Y en la cocina estábamos mi ex, su tía y yo. Estábamos ahí como que haciendo todo.
Y en eso, mi hermana, creo que mi papá, mi hermano y mi sobrino habían salido a comprar los refrescos. Y en eso mi hermana entra a la cocina, mi hermana no sé qué iba a entrar a la cocina, pero entra y ve a mi novio y se pone pálida, pálida. Y nosotros, ¿qué pasó? Dice, es que ahorita iba a entrar a tu baño y cuando abrí, dice, o sea, yo toqué, dice, pero abrí y me dijeron, está ocupado y me azotaron la puerta. Ujú. Y entonces yo pensé que eras, o sea, que era mi novio. Entonces ella así como de, ¡ay! Porque dijo que era la voz de un hombre. Ujú. Y ella sí sabía que mi papá se había salido con mi sobrino y mi hermano a la tienda y éramos puras mujeres, ¿no? Entonces ella dijo, pues es su novio. Entonces dice, me vengo para acá y veo que él está aquí parado en la cocina. Y entonces él y yo nos empezamos a reír porque para ese momento había... Nosotros le rentamos al dueño, pero era un viejito. Y ese señor falleció. Y ya la que nos dio seguimiento fue como que su hija. Entonces o sea, mi ex le dijo así como, de haber sido el señor Manuel, ja, 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 no, o sea, nos reímos, pero fue algo que pasó, pues no sé, a las 2 3 de la tarde y estábamos todos. Ay, qué fuerte. ¿Tú crees que de alguna forma tú hiciste algo para percibir o ya lo traías? Te pongo como por ejemplo algo que a mí me pasó, que cuando yo era chica yo jugué, bueno, operé la ouija y ya ves que dicen que tienes que cerrar el El portal. portal. ¿No? Yo no lo hice, no sabía cómo hacerlo y en ese lapso, porque después sí recurrí a hacerlo, fue cuando vi cosas. Yo considero que tengo el tercer ojo muy cerrado, pero en ese lapso, la verdad es que sí vi bastantes cosas hasta que lo cerré. ¿Tú de alguna forma, aparte de que traes el ojo abierto, incentivaste a ver más? ¿Has operado la ouija o te ha llamado la atención? No, o sea, fíjate que a la Ouija le tengo mucho respeto. O sea, justamente, por ejemplo, en todo lo que nos pasaba en este departamento, mi ex era de, pero ahí estás viendo el top de Dross, o estás escuchando tus historias paranormales, o viendo tus películas. Y mi mamá también era igual, ¿no? Es que te gusta ver películas de terror. Y yo era como, es que no es que me sugestione, solamente son cosas que pasan. Y yo dejé como que de contar, o sea, cuando era más chica yo dejé de contarlas. Y porque decía, ¿para qué lo platico si no me van a creer? Pero no, nunca fui, o sea, hasta hace poquito, dije, quiero aprender a leer el tarot y lo estoy intentando aprender, pero nunca fui como de jugar a la ouija, o sea, nada, solo eran cosas que iban pasando, que unos, o sea, yo solita me hacía como gaslighting de, no, quién sabe qué haya sido, porque igual si voy y le cuento a alguien, no me van a No va a creer. creer. Ujú. Ujú. Oye, ¿y has ido a explorar lugares abandonados o algo por el estilo con eso de que puedes percibir energía? No, porque, o sea, o sea, yo sí soy como decir, me gustan las películas de terror, pero pues tampoco quiero vivir los Warren, ¿no? Sí. O sea, uno no quiere ser, quiere ser protagonista de una manera diferente. Pero nunca he ido así como que a un lugar. De hecho, por ejemplo, una amiga, ella fue la que me dijo, oye, pero ¿a partir de qué momento sientes que empezó todo esto? Y te digo, yo siento que mi primer conexión con la muerte fue cuando fallece el papá de mi mamá, que fue el primer familiar cercano, y yo tenía 16 años más o menos, y a partir de ahí es donde empiezo así como que a conectar de, me pasó esto, me pasó aquello, porque yo me acuerdo que en esa época me pasaron dos cosas que no tienen explicación. Me acuerdo mucho que una ocasión fue mi novio a mi casa y fuimos a la papelería. Y ya que veníamos de regreso, yo me había puesto como que el gorrito porque hacía mucho aire. Pero en eso yo sentí como me jalaron hacia el gorro. Y yo volteé a verlo porque pensé que era él. Y él así como, ¿qué? Y yo, no, nada. Y me lo volvió a poner. Cuando me lo vuelvo a poner, vuelvo a sentir que me vuelven a jalar. Y yo volteaba, yo decía, ¿con qué Bueno, me estoy ya. atorando, no? Que sería ilógico porque va sobre la calle. Ujú. Pero igual no le decía cómo pasó esto. Y en otra ocasión, ya no era la misma casa donde escuchamos lo de los pasos, era otra. Y yo me acuerdo que ahora eran las literas, las normales, y yo estaba recargada así como que en la litera. Mi hermana estaba parada en el banco buscando en el closet una blusa que se iba a poner.
Y en eso estábamos como platicando. Y de repente yo sentí como, ahora sí que el hueco que queda de la litera, como si me hubieran dado un puñetazo en la espalda, porque yo hasta me hice así y volteé. Teníamos una perrita y yo dije, me dio un narizazo la burbuja. Y volteo y la perrita ni siquiera estaba en el cuarto. Y yo así de, y voltea a mi hermana y dice, ¿qué? Le digo, es que me acaban de dar un puñetazo en la espalda. Me dice, ay, ¿cómo crees? Y yo, te lo juro que me dieran un puñetazo. Pero empezaron esos detallitos cuando yo tenía como 16 años, que acababa de pasar lo de mi abuelito. Entonces, ya después fui como conectando de sí, fue después de eso que fue la primera vez que tuve que ir a un velorio, que tuve que ir a un panteón, que estuve en un entierro. Uh-huh. ¿Y tú sientes que te trajiste alguna energía de esos lugares? Porque son lugares muy densos también. No sé si fue como traerme una energía o que hubo algo que hizo como clic de existe este mundo y tal vez tú no lo habías percibido hasta ahora, pero aquí está. E incluso que te hayas abierto a percibirlo y a dejarlo ser, porque como dices, de chica también decías, bueno, nadie me va a creer, o yo solita me gaslighteo y digo, no, aunque sabes perfectamente lo que viviste, pero dices, ay, no. Y cuéntame, ¿cuál en tu experiencia ha sido la más fuerte? Oye, es que tengo dos. Ay, cuéntanos todas. Tengo dos. Justamente en ese departamento de Coyoacán, cuando yo todavía vivía con La verdad es que mi último año de relación con esta persona fue muy fuerte. Y por ahí dicen que cuando tú tienes depresión y andas viviendo bajo y andas diciendo, me quiero desuscribir de la vida, atraes muchas cosas, ¿no? Entonces, de por sí a mí ya me espantaban ahí. Y aparte había algo en la zona. O sea, definitivamente había algo en la zona porque a su familia que vivía en el departamento de al lado le pasaban cosas. Y ahora sí que ellos eran sus primos, pero en el andador de la vuelta estaban los primos de sus primos. Y en ese andador ellos nos contaban que en esas casas se espantaban mucho. Y a mí una ocasión me tocó ver algo que parecía como el sin cara del viaje de Chihiro, pero fue sorprendente porque en ese andador la segunda casa vendía unas gorditas buenísimas los viernes y los sábados. Entonces me acuerdo que mi ex fue como de, vamos por gorditas para cenar, ok. Y estaba así como que la bardita y entonces él entró a pagar para que le entregaran la comida. Y en eso pues yo estaba así como que viendo por la bardita en lo que pues, ves cómo están haciendo las quesadillas y esto, aquello. Y te digo, era un andador y era muy angosto. Y volteé al fondo del andador y empecé a ver una sombra así muy alargada caminando. Pero yo me quedé como que muy enfocada así, como que viendo. Y yo para alcanzar la bardita tenía que ponerme como que de puntitas. No, es que yo mido unos 55, entonces estoy súper petit. Chiquita. Entonces estaba yo de puntitas y veo que la sombra se pone de costado y imitó mi postura. Y cuando hace eso yo me quedé así como, ¿qué es eso? O sea, para mí sí fue como, ¿qué es eso? Entonces yo me le quedo viendo y cuando yo me puse como de frente, se pone de frente. Y empezó a caminar así de, ¡uy! Empieza a caminar del fondo del andador hacia la entrada, porque solo había una entrada, o sea, no había una salida del otro lado. Y entonces yo me quedé así como, y volteé a ver si ya venía mi novio para salir, y vuelvo a voltear y ya no había nada. Y yo así de, tuvo que haber pasado forzosamente por aquí, si era una persona, porque eran de tan angostos que te decían, con permiso, ¿no? Y ya tenías que hacerte a un ladito para dejar pasar. Y yo así como, ¿qué era eso? Y tengo que a su familia también bueno, sí, a sus primos los espantaban mucho. Sale mi ex y dice, vámonos. Y me dijo, ¿qué tienes? Y yo, ve cómo tengo la piel. Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, creo que el ente que tus primos siempre describen que anda en el andador, lo acabo de ver. Y me dice, ¿cómo era? Y yo, no, pues era así como que alargado y solo se le veían como las piernas y negro, negro, negro. Me dice, sí era, dice, porque yo lo he visto. Pero eso de que te imite. Sí, fue así como que muy raro. Fue como que muy raro. Y a uno de sus primos que vivía al lado de nosotros, él nos decía, es que yo siempre que entro al andador, veo cómo se hace esa sombra y se me pega. Y en una ocasión, él nos contó que de más joven traía una sudadera blanca él, que se fue él con sus primos
a cotorrear un fin de semana y ya el otro día se regresó. Y que su hermana, o sea, cuando él entró al departamento, su hermana le dijo, ¿de qué te manchaste la sudadera? Si es blanca. Que se la quitó y aquí de costado tenía como si fuera la cola de un demonio y que era como ceniza, que incluso la lavó y no se le quitó. Y decían, o sea, por ejemplo, él sí decía, es que yo cada que entro al andador siento cómo se me pega esa cosa. Por eso te digo que siento que en la zona había como algo. Claro. Aparte, para que se manifieste ya físicamente y te deje un rastro, Sí. sí debe de ser una energía bastante fuerte. Y por ejemplo, lo más fuerte que me pasó en ese departamento que te digo que ya yo andaba vibrando súper bajo en ese momento de mi vida, no se me va a olvidar que fue un 31 de diciembre, porque los 31 las pasábamos justo con su familia de él. Y yo siempre hacía la ensalada y el espagueti blanco, ¿no? Y esa vez a él le tocó trabajar mediodía. Entonces la verdad yo agarré, hice mi quehacer, dije ya dejé la pasta hecha, ya que llegué lo pongo a picar las manzanas. Y en ese instante yo me acuerdo que eso fue en el 31 de diciembre de 2019. Entonces yo me acuerdo mucho que había yo descargado Amazon Prime porque había visto que ahí estaban pasando la serie del Exorcista. Ujú. Entonces yo nunca la pude ver cuando la transmitieron en Sony y dije, la quiero ver. Y ya me había aventado la primera temporada, ya estaba yo en la segunda. Y digo, ahorita, ojalá que las personas en los comentarios me digan, si eso sí pasa, esa escena sí existe, Ok. o fue algo que te pasó solamente a ti, entraste a otra dimensión. Porque yo me acuerdo que dije, bueno, ya ahorita nada más me queda esperar que llegue mi novio para seguir haciendo las cosas porque yo ya me había bañado y todo. Y en ese instante yo estaba sentada en la que era nuestra habitación y estaba la cama, un pasillito súper corto, y aquí teníamos como una cajonera y arriba la televisión. Entonces yo estaba así, ¿no? Como que viendo. Y estaban mis 3 perritos dormidos así en la cama. A mí siempre me espantaban o yo escuchaba cosas en el pasillo. Y pues nuestra puerta de la habitación siempre estaba abierta para que mis perritos pudieran salir a su tapetito a hacer del baño. Y eso pasó como a las 12 del día, 1 de la tarde. Entonces en eso empiezan a gruñir, porque mis perritos siempre se ponían como que a gruñir de la habitación al pasillo. Y en eso como que se despertaron y empezaron. Y yo no soy como de espantarme, la verdad yo siempre fui como de. A mí se me quedó mucho que mis abuelitas eran como, no, tú mientas, ¿verdad? Y los corres, ¿no? Sí, gran Porque técnica. aquí la que tiene la energía de ser un ser vivo eres tú. Entonces, cada que pasaban cosas en el depa, yo sí era como, aquí la que vive soy yo y tú, ¿no? Ajá. Entonces, cuando mis perritos empiezan a hacer eso, pues yo sí empecé, vas y así, ¿no? Con groserías y todo. Y en eso, a mí se me había olvidado que porque en el cuarto teníamos el Xbox 360 y yo luego me ponía a ver ahí el DVD, bueno, DVDs y así. A mí se me había olvidado que había dejado la película de eso 2. Ok. Todas las personas que tienen PlayStation, que tienen Xbox, que tienen Nintendo Switch, que tienen Roku siquiera, sabes que para pasar de que yo estaba viendo Amazon Prime, tienes que regresar como a la plataforma y seleccionar, ¿no? Ujú. Incluso si vas a poner un DVD, haces como el cambio. Cuando yo estoy haciendo todo eso, o sea, de estarle gritando, se pone en la pantalla, se quita la serie que estoy viendo, que era la del Exorcista, y se pone en la pantalla la cara del payaso, eso cuando están en la feria, en la parte de los espejos. Ujú. Y hay una parte donde el payaso se está riendo así, y nada más es como su carota, jajaja. Y se pone eso del DVD, cuando tú dices, tendría que haberse puesto desde el inicio, ¿no? Sí. O el menú del DVD. Se pone esa cara y empieza, ja. Y yo así como, aquí la que puede más soy yo. Y me paré y le empecé a picar para que me sacara el DVD y no sacaba el DVD. Le empiezo a picar hacia el botoncito del Xbox para apagarlo y no se apagaba. De este lado de la tele estaban los enchufes. Fui, lo desenchufé. Lo vuelvo a conectar, saco el DVD y ya. Y lo dejé así arriba de la cajonera. Y en eso, pues mis perritos ya como que dejaron de estar inquietos. Pero yo ni siquiera tuve que hacer la acción de
de volver a poner la pantalla inicial para seleccionar el Amazon Prime, regresar a poner Serie. la serie. No, entró la serie así, ¡paz! Y yo me quedé como, ¿qué onda? Y en la temporada 2, spoiler alert, bueno, ya salió hace muchos años, quien la vio, la vio, la hija del matrimonio de este señor que cuidaba niñitos es la única que falleció. Pero justamente la escena, o sea, para mí fue una contestación, número uno, que se burlara de mí por como le estaba diciendo, y acto seguido, la escena que sigue, que se puso, es el papá hablando con la niñita en la recámara que tenía la niña. Y la escena está la niña como que viendo otro lado, y el papá es como, ¿con quién hablas? Así, ¿no? Y para mí fue como que una burla completamente lo que pasó. Uh-huh. Después de eso, o sea, llegó mi ex, le cuento lo que pasó y me dijo, pero ahí estás viendo El Exorcista. Entonces ya en la noche, o sea, pero para esto él era como que me lo negaba, pero ese día en la noche en la cena fue como, cuéntales qué te pasó. Y yo, o sea, tú no me puedes creer, pero me pones aquí a estarles platicando. Pues ya les conté y mi ex suegra era como, echa agua bendita, esto, prende una vela, no sé qué. Entonces, pues yo hacía como que todas esas cosas, pero había algo en el departamento al final del día. Entonces tuvieron que mudarse de ahí. No, o sea, esto te pasó en 2019, en diciembre, y él y yo nos separamos en mayo de 2020. Para esto, cuando... Es muy gracioso porque él no creía en estas cosas. Entonces yo me regresé a casa de mis papás y como a la semana le dije, no, ¿sabes qué? Siempre sí me llevo a mis perritos. La idea original era que él se los quedara, pero dije, no, sí me los voy a traer. Entonces yo voy por los perros y al final del día pues él se queda solo en ese depa. Y 2-3 días después me escribe y me dice, me espantó lo que te espantaba a ti. Y tú ya ves por ver El Exorcista. Y yo, ándale, pero ahí estás. Y entonces le dije, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y me dice, es que terminé de guardar mi ropa y me acuesto en la cama. Dice, y estoy yo acostado. Dice, y me pongo de costado. Dice, y de tu lado de la cama sentí como alguien se acostó. Dice, pero no solo se acostó, me abrazó. Dice, cuando siento que me abraza, dice, mi celular estaba cargando, y que solo agarró su celular y se salió. O sea, se salió y estando en la calle le marcó a su mamá. Así, digo, oye, es que me acaba de pasar esto, vengan, que no sé qué. Y le digo, pero tú no me creías, no te creía, que hay algo ahí. Uh-huh. Hubo una de sus tías, le dijo, tal persona... pues se dedica a esto de la santería, no sé qué, y hace limpias, y ve con él, y todo eso. Total que ya fue él a hacerse una limpia, y le platicó lo que pasaba, pero también le platicó todo lo que yo había vivido. Y entonces este señor le dijo, lo que pasa es que tu exnovia tiene mucha luz, y es muy perceptiva. Dice, entonces, cuando vivían juntos, se puede decir que ella era como un escudo, y a ti todo esto no te llegaba. Ella era la que lo soñaba, era la que lo sentía, era la que lo veía, era la que escuchaba todo, pero tú no lo podías percibir. Ahorita que ella se fue e incluso se llevó a los animalitos que podrían ser guardianes para estas cosas, te quedaste desprotegido. Sí, ya le toca a él. Entonces todo. Dice, te empiezan a pasar a ti las cosas. Oye, ¿y a ti te ha sucedido esto de que se te sube el muerto? Ay, más que subirse, no es que se me suba el muerto. Más bien yo me le subo a él. Fíjate que el año pasado me ocurrió esto de la parálisis del sueño, pero bien densa, porque yo ya había tenido parálisis, pero esta me desprendí de mi cuerpo. ¿Como un viaje astral? ¿Tipo? Casi, ajá. O sea, yo nunca he buscado hacer un viaje astral porque gracias a la noche del demonio yo le tengo mucho respeto a ese show. O sea, yo es así como, yo en mi cuerpo, aquí nadie más. Uh-huh. Entonces, esa vez yo tenía mucha migraña y yo me desconectaba como a las 2-3 de la tarde de mi trabajo y yo dije, ya, me urge desconectarme porque me quería ir a dormir. O sea, yo quería como acostarme y dormirme a ver si se me quitaba el dolor.
a mí no me da miedo sacar el piecito, la manita de la cama, ¿no? O sea, yo soy así, me voy a estirar. Y de mis 3 perritos, es muy curioso porque tengo uno que se acuesta aquí, tengo otro que se me pone aquí o aquí al costado de la espalda y otro busca jalar mis piernas para que las haga como ovillo y él se acurruque ahí. Entonces ya estaba yo acostada y con mi brazo, justamente este brazo me acuerdo que lo tenía así fuera de la cama, ¿no? O sea, yo lo podía ver. Me quedo dormida. Y en eso, algo como que me despertó porque yo sentía que no me podía mover, pero yo podía ver mi brazo. Entonces sí dije, ay, tengo parálisis. O sea, para mí sí fue como, tengo parálisis, ¿ahora qué hago? Pero real. Ajá, o sea, como que yo estaba consciente de que estaba en medio de una parálisis porque yo quería como moverme y no podía, pero podía ver perfectamente mi brazo. Y entonces en eso, de este lado, yo tengo una cajonera donde tengo todos mis cosméticos y eso, y a mí me empezó a entrar una desesperación por despertarme porque en la parte de arriba de la cajonera empecé a ver cómo se formó una flama, pero era una flama como azul verdosa. Y yo así como intenté pensar, ¿qué dejé ahí arriba? ¿Qué es lo que estoy viendo o percibiendo? Y en eso empecé a ver como si esa flama se formara como un cuerpecito y el cuerpecito se empezaba a mover y ahí yo me espanté y dije, no, esto no es una parálisis de sueño, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Entonces empecé a desesperarme y yo sentía como los pescaditos que intentaba como hacerme así para impulsarme y poderme sentar. Esa era mi intención, sentarme para poderme despertar. Y entonces yo empujaba y empujaba y empujaba y en una de esas como que sentí que me senté, pero cuando me sentí que estaba yo sentada, veo hacia abajo y veo mi brazo. Dije, no, me desprendí. O sea, mi pensar fue, me desprendí. Dije, no. Y me regresé. Me regreso. O sea, porque dije, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar a esto. Y que me regreso, o sea, me volví a acostar. Y en eso, el perrito que yo tenía aquí en mi cadera, porque yo sentí que me dio la ligereza de ese sueño, justo porque mis perritos estaban chupándose las patas, las orejas, y no me podía yo dormir. Y en eso el que está de este costado se empieza a chupar las patas, y cuando se va a rascar la oreja, pues con el movimiento me da un caderazo, y con el caderazo yo hice... Y fue como regresé a mi cuerpo y pude moverme. Y en eso me senté, me quedé como pensando, volteé a ver y dije, en la cajonera no hay nada. ¿Qué hago? Y eran como las 3, 4 de la tarde. A la vuelta de mi casa se pone un tianguis esos días. No se me va a olvidar que fue un martes, porque los martes se hace tianguis. Y yo necesitaba como ese contacto de, tengo que hablar con una persona para sentir que sí salí de ahí. Sí. Dije, no, me puse mis tenis, agarré mi cartera, dije, ahorita voy a ir a comprar, no sé, chicharrón, lo que sea, necesito hablar con alguien. Entonces ya salí, compré algo, ni siquiera tenía hambre. Entonces ya le mandé el mensaje a 2 de mis amigas de, ay, me acaba de pasar esto. Y ya les mandé el audio y pues ya, o sea, pero sí fue muy fuerte para mí porque nunca me había yo desprendido de mi cuerpo. Sí, es que eso ya es otro nivel, es jugar con otras cosas, sí. Y como dices, ay no, yo me regreso. Sí, yo dije, ni modo, me tengo que volver a acostar porque ¿qué hago? Sí, qué fuerte. ¿Y tú sientes que todo esto que te pasa de ver energías o incluso ya esta experiencia del astral o quién sabe qué experimentaste, eso de alguna forma te impide vivir tu día a día? ¿Si es algo que es muy fuerte para ti o realmente puedes vivir tu vida normal? No, yo hago mi vida con normalidad porque son cosas que me han pasado, ponle tú 1 o 2 veces al año. O sea, por ejemplo, el año pasado creo que solo fue esta de desprendimiento. Solo esa. Solo esa, afortunadamente. Pero no, yo creo que si me pasaran 1 a la semana, sí diría, no me voy a volver loca. Esto no es normal. Pero son cositas que uno va aprendiendo así como, puede ser que sea un sueño, puede ser que sí sea una cosa. Una de mis amigas me decía, es que tú eres como el meme de Lisa de los Simpsons, en el que dice, escuchas un ruido y dices, yo no le tengo miedo más que a los vivos.
Y porque siempre he sido muy así. Justamente porque digo, antes de espantarme, tengo que ver que no sea algo que sea del entorno o Sí. una persona, algo físico. Y aunque siento que digo, ay, es algo que solo fue un sonido, un ruido o algo, sí sé como, aquí no, y así. De hecho, hubo una persona que me dijo, si tú tienes cuchillos en tu casa, cuando sientas que algo así pasa, eh, agarras los cuchillos y como que los, ¿cómo se dice? Bueno, como que los mueves Rozas así, el uno ajá. con el otro. Y que le digas así, si vas a estar en mi casa, vas a estar para ayudarme, y si no, a chingar a tu madre, y le abres la puerta. Mira, gran tip. Sí, Anoten, anoten. Eso está muy bueno. Y entonces tú sientes que si pudieras regresar al pasado y pedir que no te sucedieran estos eventos, ¿lo pedirías o sería algo que dejarías ser? no, la verdad es que, pues me ha dado para tener pláticas con mis amigas. Una gran fogata. Sí, la verdad es que así como estas experiencias, he tenido así como otras pequeñas, otras así, y es como de, ah, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué crees que soñé? Y ya de repente mis amigas es como de... Luego tengo dos amigas que les encantan estas historias y es como, oye, ¿no te ha pasado otra cosa? Y yo, no, pues si no es el pan de cada día. Sí, no, y ahorita porque estamos grabando con luces acompañadas, pero si no, a mí también me da, fíjate que yo soy mucho como de buscar que me pasen esas experiencias, pero tengo el tercer ojo muy, muy, muy cerrado, o sea, nunca veo nada, me puedo meter a un lugar embrujado y así y no veo nada, pero aunque yo lo busque, soy bien sacatón, o sea, ya llego y sí escucho algo y me echo a correr y patitas, ¿para qué las quiero, no? Pero sí. Fíjate que estaba pensando que deberías de darnos el dato de la parte en Coyoacán, en qué zona, para que podamos a lo mejor Pues ir es CTM Culhuacán sección... Ah, es que está seccionado, creo que era sección... Es después de donde está Bachilleres 4, creo que es Culhuacán sección 6 o 4, algo así. O sea, no es que les esté recomendando, ¿verdad? A los que les Váyanse a gusta las calles hacer, de Culhuacán. ajá, a los que les gusta vivir cosas paranormales, que vayan allá, no lo recomendamos, ¿verdad? Y cuéntanos, ¿tienes alguna otra experiencia que fuiste así de Sí. muchas? Ay, para mí esta sí fue la más fuerte en la que dije, no me puedo dormir. O sea, para mí fue como, no me puedo quedar dormida. Después de que yo me separo de mi ex, primero me regresé a casa de mis papás, pero después de haber estado como 5 o 7 años fuera de casa de mis papás, yo no me hallé. Y a los 3 o 4 meses me fui a rentar un departamento ahí por Tláhuac. Entonces me fui sola, o sea, era la primera vez que yo iba a vivir sola, sola, ¿no? Porque con mis papás me fui a vivir con mi ex y ya después de ahí fue completamente sola con mis perros. Ese departamento me lo rentó una señora, ya mayor. De hecho, la señora fue así como, yo vivo con mi mamá porque ya está muy viejita y por eso estoy rentando aquí. Y yo como, ok. Y justo a esta señora yo le había dicho, pues me acabo de separar, esto y esto, no sé qué, pues estoy haciendo... Y estábamos en pleno COVID, o sea, 2020, ¿no? Yo fui de las parejas que tronó por COVID. Y y entonces yo llego ahí y el departamento era amplio y estaba muy iluminado, pero tú sentías una pesadez, así rara. Y de mis 3 perritos tengo uno que para nada ladra. O sea, en serio, él es el único que así escuche ruidos o estén ladrando de los otros dos, no lo hace. Yo para esto, la que era mi habitación, la puerta no cerraba porque no servía la perilla. Igual yo la dejaba abierta para que ellos fueran a su tapetito a hacer del baño. Adentro del baño yo tenía su tapetito y su platito de agua. Pero en las noches, justo el perrito que no ladra, se ponía a ladrar hacia la sala. Y yo así como, Jaco, no hagas eso, vente para acá, vente a dormir. Porque empezaba él y los otros 2 lo seguían y se ponían así en la puerta del cuarto a estar ladrando. Y yo decía, es que no puedo cerrar la puerta porque se me van a hacer aquí adentro. Y yo, vénganse para acá, ya, no hagan caso. Y conforme pasaron los días que yo fui quedándome ahí, en lo que era como la cocina, se escuchaba que me movían trastes. Y pues yo estaba viviendo sola, o sea, no es tampoco que tuviera tantos trastes. Y yo así como que, ay no, o sea, en serio para mí fue como, no me puede estar pasando esto ahorita. O sea, no otra vez, por favor. Y y se oía como movían los trastes.
y ya mis perros se inquietaban, iban y ladraban, y yo, no, 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 no. Y para esto en ese momento yo me había separado muy bien de mi ex y yo me llevaba muy bien con su familia. Ese departamento estaba dentro de la misma zona donde vivía mi ex suegra. Y en una ocasión, a mí me da COVID y entonces el que me llevaba los medicamentos era mi ex. Y en una ocasión fue y es muy curioso. Él no creía en nada de esto, pero después de que nos separamos y a él lo espantaron, él se metió a la religión de Yoruba, Palo Mayombe. Uh-huh. Entonces pues ya andaba como muy metida en esas cosas. Y entonces yo le dije, oye, es que así los perros y así yo escucho y todo ese show. Y él como que entró, porque para esto yo tengo como una alacena de madera que yo acababa de armar porque compramos en Home Depot mi papá y yo, y la armó. Y se oía como de adentro de esa alacena tocaban, o sea, eran los 3 golpes. Entonces yo era así como que, ay. Y esa vez él fue a dejarme comida y medicina. Y en lo que estábamos él y yo hablando, se escucha cómo pegan adentro de la alacena. Le dije, esos son los toquidos que yo escucho en la madrugada. Me dice, ay, ¿cómo crees? Y yo, sí. Se va él para la cocina y yo para el baño, como buscando el sonido, y le digo, es que es como de esta pared o de aquí de la alacena. Y él dijo como que una frase, una oración, como que algo, que al final del día, pues él acababa de entrar a esa religión. No es como que supiera mucho. Uh-huh. No sé qué dijo, porque tampoco sé de esas cosas. Pues no sé qué hizo, que lo dejó alborotadísimo. Alborotado. Peor. O sea, él se fue, ya me quedé yo, cené y me tomé mi medicina y yo me meto a mi cuarto. Y entonces esa noche ha sido la peor noche de mi vida. O sea, en serio fue la peor. Uh-huh. Porque de repente mis perros empezaron y yo, no, vénganse para acá, porque aparte yo me sentía mal, me sentía cansada, me sentía dolorida. Enferma por el COVID. Y entonces hubo un momento en el que yo creo que eran como las 12:30, 1 de la madrugada. Se escuchaba como alguien descalzo corría por la sala, así, la sala, comedor, hacia la cocina. Y mis perros, a pesar que la puerta estaba abierta, no se salían de ahí, ladraban de ahí hacia afuera. Cuando yo empecé a escuchar las pisadas, para mí fue como, no, o sea, en serio, no puede ser. Como mi papá me iba a ir a instalar otras cosas, había dejado esa de herramientas, la cajita, y mi puerta no cerraba, y dije, no, la voy a cerrar y voy a poner la caja de herramientas que la puede sostener. Pues cierro la puerta, pongo la caja de herramientas y algo, no al momento, pero después de que se escucharon las pisadas como correr, la aventaron, o sea, fueron y me aventaron la puerta. No la aventaron muy fuerte porque solo fue como que poquito, justo porque la caja era muy pesada, uh-huh. O sea, tenía el taladro y todo eso, entonces estaba muy pesada. Y para mí fue como, no manches, no. Vuelvo a cerrar la puerta, vuelvo a poner la caja y puse incluso una silla que tenía yo adentro. Pongo la silla. Y dije, bueno, pues ya, voy a intentar dormir. Como que dormité, pero en eso me despierto porque se prendió la televisión. O sea, me despertó el sonido de la tele. Cuando despierto, yo tenía unos Funko en mi Nintendo Switch y la Nintendo Switch estaba pegada a la pared. Pues haz de cuenta que agarraron y los pusieron en la orillita del mueble. Uh-huh. O sea, los pusieron así. Cuando yo despierto, veo la tele prendida y veo que están acomodados los Funko Pop en la orilla del mueble. Dije, ¿quién me hizo esto? O sea, vivo sola, mis perros empezaron a ladrar y yo me quedé así como... A partir de ese momento fue como, no me puedo quedar dormida. O sea, no me puedo dormir. Revisé el teléfono. Cosa que cuando yo me despierto en la madrugada, yo digo, no voy a revisar. A mí nadie me va a venir a espantar que son las 3 de la madrugada. Y eran las 3 de la madrugada. Le mandé un mensaje, no me acuerdo si le marqué o le mandé un mensaje a mi ex. Le dije, pasó esto y esto. Me aventaron así la puerta, los muñecos están así, me prendieron la tele. Y él me dijo, ¿sabes qué? Al que era su padrino, creo que se les dice, déjame, le mando un mensaje y que mañana vayan y te hagan una limpia bien. Uh-huh. La verdad, al otro día... llegó este señor con otras
personas y ahora sí que agarraron a ramazos la casa, pusieron con cascarilla unas cosas, pusieron unos espejos en ciertos lugares de la casa. Uno de las personas que iba haciendo la limpia, incluso me dijo, voy a usar tu baño porque necesito volver el estómago de lo que él estaba como Qué cargando. Pues ya esta persona hizo eso, me dejaron, me acuerdo que unas velas de colores y me dijeron, las vamos a poner aquí en el centro de la casa, se tienen que consumir completas y nos mandas foto de cómo se consumieron y cómo se ve. Y yo, ok, sí. Y para esto, antes de irse, justamente donde se concentraba todo, era la pared que dividía el baño de lo que sería la sala comedor. Y ahí es donde yo tenía recargado el mueble, de donde se oían los sonidos. Y ahí es donde este señor me dijo, voy a usar tu baño porque tengo que vomitar, porque limpiando esa pared se puso muy mal él. Ya cuando se asentó como toda la situación, me dijo, es que en este departamento había un señor. Y este señor te desconocía como la persona que viviera aquí. Y yo así como, ok, sí. O sea, yo no dije otra cosa, fue como, pero ya no está, no, ya. O sea, ya con la limpia no te tienen que espantar. Cuando se van, ese día, en la tarde, fue mi ex suegra, que tengo que vivía por la zona, me dijo, oye, ¿qué pasó? Que no sé qué, o sea, si te estaban espantando, me hubieras hablado y te hubiéramos venido por ti, te hubieras ido a quedar a dormir con nosotros, o sea, estamos aquí cerca. Y ya ya me preguntó que qué había pasado, le conté, le dije lo que me dijo este señor que hizo la limpia, y le digo, es que lo que él no sabe es que el día que yo firmé contrato, la señora, cuando yo le estaba platicando que, pues, no, me acabo de separar de mi novio, esto, aquí, el otro, ella me dijo, ay, mira, por lo menos no tuvieron hijos. Dice, porque a mí mi ex esposo me dejó con una hija, porque su ex esposo había salido del closet. Dice, pues se fue a hacer su vida por allá. Dice, y meses después a él lo contagiaron de VIH y fallece el señor. Dice, entonces pues ya de ahí fue que yo me fui a vivir con mi mamá y pues ya de hecho, el señor había fallecido ese año. Yo me mudé en agosto, septiembre de 2020 y la señora me había contado que su ex esposo había fallecido en marzo de ese año. Uh-huh. Entonces, era una información que solo salió el día que ella y yo hicimos la firma de contrato, que yo no le había contado a nadie. Y cuando a mí me dijo la persona que fue a hacer la limpia, es que era un señor que te desconocía como parte de aquí porque siente que era su casa, pues a mí me hizo match. Pero yo no le dije, sí, es el ex esposo de la que me renta. O sea, no le quise dar como que esa info, pero me hizo todo el sentido del mundo. Claro, y aparte que la energía estaba muy reciente. Sí. Bueno, ya nos estamos acercando al final de este episodio, pero me gustaría que nos dieras unas palabras como consejo para las personas que tienen esto del tercer ojo abierto, que pueden ver cosas o tener experiencias del tipo. ¿Qué consejo les darías? ¿Qué palabras les darías? No le tengan miedo. O sea, definitivamente siento que la primer cosa que tienes que hacer es como... Yo siempre, o sea, incluso cuando estoy estresada es como... Respira y regresa a tu centro. Entonces, si tú eres alguien que puede como percibir o escuchar o ver estas cosas, yo sé que de primera instancia dices, no, me espanta, pero es como, respira. O sea, recuerda que aquí la persona viva y con energía y con una presencia física eres tú y solo tú. Entonces, es muy complicado cuando al principio te pasan estas cosas y pues sí quieres salir corriendo. Pero al final del día, la persona fuerte y la que tiene que estar en sus 5 eres tú y solo tú. O sea, yo sí soy de la edad como mi abuelita decía, miedo no nada más a los vivos, no a los muertos, no. Ay, sí que dan miedo. Sí. Los vivos. Y también anoten el tip de los cuchillos, que eso está muy bueno. Sí. Y bueno, para finalizar, tenemos una dinámica donde a nuestros invitados les decimos 5 palabras o preguntas con las cuales nos van a decir lo primero que les venga a la mente. ¿Estás lista? Sí. ¿Cambiarías algo de tu sensibilidad a lo paranormal? La haría más fuerte. Demonios.
No, eso sí no. ¿Humanos? 50-50. Algo que te aterre. Las ratas. ¿Ouija sí o no? No. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Akira, por acompañarnos. Si puedes brindarnos tus redes sociales para que la gente te siga. Pues en Instagram y en TikTok me encuentran como Akira-Bormir y no subo nada de contenido paranormal, ¿no? De hecho es la primera vez que hablo de todas estas vivencias, pero pues ahí pueden ir a reírse un poco de mis TikToks. Bueno, igual cualquier persona que se quiera acercar a ti y a preguntarte alguna cosita de lo que ellos están viviendo y de lo que tú has vivido, pues supongo que también está el espacio abierto para acercarse. También nos pueden seguir a nosotros en todas nuestras redes sociales como La Morgue MX. No sabemos si lo que escuchamos es un testimonio de otro mundo o de los miedos más profundos del nuestro. Nos vemos hasta la próxima.